Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20. Continuamos con el estudio que estamos desarrollando en este libro de la Biblia y nos encontramos actualmente en el tema de lo que nosotros conocemos con el nombre de los 10 mandamientos, pero que la Biblia le llama las 10 palabras. Así que vamos a leer el mandamiento que corresponde para esta oportunidad. Dice Éxodo capítulo 20, el versículo número 13. No mates. Ese sería el versículo para hoy, la sexta palabra. No mates. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? Como se puede notar, este es una de las enseñanzas que Dios dio de una manera muy breve, porque solamente tiene 2 palabras, tanto en el hebreo en que fue escrito, como también en español. Y lo que dice es: no mates. No hay mayores explicaciones, no hay una especificación de a qué se refiere ese no matar, porque matar, usted sabe que lo que significa es quitar la vida. Pero vida no solamente tenemos los seres humanos, los animales también tienen vida, las plantas también tienen vida. Entonces la primera pregunta que debemos formularnos es: cuando Dios dice no mates, ¿se está refiriendo a que no debemos matar de ninguna manera a ningún ser humano, a ningún insecto, a ninguna mosca, pero aún a ninguna planta? ¿Significa entonces que los cristianos no pueden cortar la grama de su jardín porque entonces van a estar matando las hojas de la hierba? La respuesta a esto la podemos entender al contemplar los mandamientos que ahora continúan, porque estamos justamente a la mitad. Pero si usted nota que a partir de esta sexta palabra hasta la 10ª, todas las palabras se refieren a no causar daño al prójimo. Vea, en el versículo 13 dice no mates, pero luego dice no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no codicies la casa de tu prójimo, etcétera. Pero en todos estas palabras usted puede ver que el enfoque está dirigido a respetar a las otras personas en las diversas dimensiones de su vida, es decir, no causarle daño a otras personas. Consecuentemente, esto nos llevaría a entender que la palabra no mates se refiere de manera particular a la vida humana. No necesariamente está hablando de los animales o de las plantas, porque recordemos que el universo que Dios ha construido es un universo que tiene vida. En nuestro planeta hay vida, y la vida se construye sobre lo que se llama precisamente el ciclo de la vida. Esto significa que el ciclo de la vida se alimenta a sí mismo, y desde los seres unicelulares que viven en el mar y que
desarrollan su vida y crecen por la luz solar, pero que luego estos son comidos por los peces, y los peces más pequeños por otros más grandes, y luego los peces más grandes se los come el hombre. Los mamíferos comen hierba, y con la hierba el mamífero vive, y luego el ser humano come al mamífero. Eso es lo que se llama el ciclo de la vida. Es decir, que las especies se alimentan de otras inferiores, y así va creciendo hasta que el ser humano es el que más devora, y no lo hace por ferocidad, sino que por el hecho que el ser humano es el que tiene la mayor capacidad cerebral de los seres vivos. Las plantas también tienen vida, también tienen sensibilidad, tienen movimiento, pero no tienen una función de razón, de emociones, de voluntad, y consecuentemente no tienen personalidad. Pero el ser humano posee el cerebro más desarrollado, y mientras mayor es el cerebro de un ser vivo, mayores son las demandas alimenticias. Por eso es que el ser humano se convierte como en la cabeza o el fin del ciclo de la vida, porque es el que necesita consumir mayor cantidad de alimento en vista de el tamaño que tiene su cerebro. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó vegetarianos. Los primeros siglos de vida, el ser humano fue vegetariano. El Señor lo dijo claramente en el libro de Génesis: de todo árbol que hay en el jardín podrán comer. Entonces su dieta era totalmente vegetariana, con lo cual significaba que el ser humano podía tomar de los alimentos, de los frutos, de las raíces, de las hojas que los árboles del campo dan. Obviamente esas plantas morían en el momento en que eran ingeridas por el ser humano. Más adelante, después del diluvio, es cuando ya Dios autoriza al ser humano también a comer carne. Solamente le pone una restricción, y es que no vaya a comer carne con su sangre, sino que tiene que derramar la sangre del ser vivo para que luego él pudiese comer de la carne. A partir de ese momento es que el ser humano incluye en su dieta también alimentos de origen ahora animal. Y así es como llegamos hasta el día de hoy. Pero Dios dijo que el ser humano podía tomar de los alimentos, es decir, de los animales. Y obviamente para comer el animal hay que matarlo. Por lo tanto, el mandamiento de no mates tiene que ver específicamente con la vida humana, y no es un pasaje en el cual uno se pueda basar para argumentar que no hay que hacer daño a los animales, que no hay que maltratarlos. Hay otros pasajes de la Biblia donde uno puede encontrar una base para ese otro tipo de posiciones, pero este definitivamente no es un pasaje que esté hablando de eso. Ahora, aun cuando decimos que el no mates se refiere a no arrebatar la vida del ser humano, eso nos lleva también a otra complicación, y es que en este mismo libro de Éxodo veremos más adelante que Dios mismo establecerá razones por las cuales había que quitar la vida a los seres humanos. Habían varias causales para aplicar, por ejemplo, la pena de muerte. Una era la idolatría. Una persona que se volcara a la idolatría se le aplicaba pena de muerte.
Otra era el asesinato. A quien mataba se le debía matar. Otra era la hechicería. A quien practicaba la hechicería había que matarle. Otra razón era el adulterio. Quien cometía adulterio debía ser muerto. Otra razón era la homosexualidad. Quien practicaba la homosexualidad se le debía aplicar la pena de muerte. Bueno, habían otras causales, pero el hecho que quiero señalar es que Dios mismo, que está diciendo no mates, es el mismo Dios que después está diciendo a quiénes y por qué hay que matar. Pero no solo eso, ocurre que también Dios es el que mata, porque vamos a encontrar que en este caminar de Israel por el desierto hubo muchas veces ocasiones en las cuales Dios mató, y no a 2, 3 personas, eran miles, como cuando Israel llegó a aquel lugar que recibió el nombre de Tabera, y se le llamó así porque Tabera lo que significa es incendio, porque lo que ocurrió es que en esa ocasión Dios envió un fuego con el cual mató a miles del pueblo de Israel, y por eso es que el lugar se llamó Tabera. Entonces la pregunta sería, si Dios dice no mates, ¿por qué Dios mata? Y está matando a miles. Realmente la respuesta es bastante sencilla, y es que en el hebreo hay varias palabras que se pueden utilizar para referirse a matar. En el caso de este versículo 13 que hemos leído, la palabra hebrea que se está utilizando es la palabra razaj. Razaj en hebreo significa matar, pero aquí viene el punto. Razaj se utiliza cuando se trata de matar de una manera ilícita. Ahora uno podría preguntar, ¿cuáles son las maneras ilícitas de matar? Bueno, una respuesta fácil sería decir, matar ilícitamente es cuando se hace por una causa que no es la lícita. Entonces, ¿cuál es una causa lícita? La palabra de Dios nos presenta que hay 3 maneras de quitar la vida y son lícitas. Estoy hablando de la ley de Moisés, ¿no? La primera de ellas, manera lícita de matar, es cuando había guerra. La segunda es cuando se mataba por una sentencia judicial, como los ejemplos que puse de aplicar la pena de muerte. Y la tercera manera lícita de matar es cuando era Dios quien le quitaba la vida a las personas. Como Dios es el dador de la vida, así como Él tiene la gracia de entregarnos, regalarnos la vida, Él también nos la puede retirar en el momento que nosotros, o que Él quiera más bien. Entonces, esas son las maneras lícitas que había bajo la ley de Moisés de matar: la guerra, sentencias judiciales y cuando Dios mismo era quien ejecutaba la muerte. Aparte de eso, todo lo demás es lo que esta palabra está condenando, que no se debe matar. Entonces, ya hablando de una manera más específica a lo que se refiere esta palabra, es que el ser humano no debe quitarle la vida a otro ser humano llevado por el odio, llevado por la venganza, llevado por una situación en donde no tenía la intención de matar a la otra persona, pero se molestó tanto que en su ira no pensó
y mató a la otra persona. Hoy en día, la ley, la jurisprudencia, lo que hace es que establece, califica los diversos tipos de homicidio que pueden existir. Y por ejemplo, se habla de homicidio calificado. Homicidio calificado es aquel en donde la persona mata a otra persona, pero lo hace muy planeado y lo hace con superioridad y, como la ley dice, con alevosía, es decir, que ya hay una maldad y a veces puede ser hasta a sangre fría que le mata. Eso es un delito calificado. Pero hay lo que se llaman los delitos culposos, que son aquellos donde yo le explicaba que resulta un asesinato, pero no era la intención de la persona matar. Un ejemplo de esto es que, y ocurre algunas veces, ¿no?, que van un par de personas al estadio a ver un partido y resulta que uno de los equipos pierde. Y entonces comienzan a molestarse entre ellos y uno de ellos se enoja, se van a los puños, pero cuando ya están dándose de golpes, uno de ellos se molesta tanto que se enfurece, pierde los estribos y termina matando al otro. Y quizás ni lo conoce, quizá primera vez en su vida que lo vio. Y esa persona no dijo: iré al estadio para matar a alguien. No, él dijo: voy a ir a ver un partido. Lo que no sabía es lo que iba a ocurrir. Entonces mató, pero él no tenía planeado matar a esa persona. Pero es un asesinato. Eso es lo que la ley establece como un homicidio culposo. Bueno, y hay otras clasificaciones. Todas estas clasificaciones no existían hace 3000 años cuando la ley de Moisés fue dada. Pero en manera general, a esos homicidios es a lo que en hebreo se le daba el nombre de razaj. Y a eso se está refiriendo que no debe hacerlo el hombre. Ahora, ¿por qué razón no se le puede quitar la vida a otro ser humano? La respuesta va a lo que es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué razón una persona puede ver que en su casa hay una cucaracha que se va atravesando ahí por la sala o la habitación y la persona sale detrás hasta que ¡plá!, la aplastó? Y entonces simplemente barre y tira por allá la cucaracha aplastada ahí. Pero esa persona duerme tranquila. O si mató un zancudo, hasta se alegra porque lo mató. Pero y si mata a un ser humano, ¿por qué esa noche no puede dormir? ¿Y por qué se siente tan mal? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano, no voy a decir la cucaracha, ¿verdad?, pero digamos un ser humano y un pollo, o un ser humano y un caballo o una vaca? Porque en el rastreo todos los días matan reses, ¿no? Y son personas que ese es su trabajo: degollan al animal, lo destazan, se lavan, se bañan y se van a sus casas a dormir, y para colmo carne comen. Pero nadie que mate a un ser humano lo va a hacer con esa tranquilidad, a menos que su conciencia esté ya más endurecida que una piedra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque si se puede en una granja de pollos sacrificar 2000, 3000, o sea, yo no sé cuántos, bueno, depende del tamaño de la granja, ¿no?, pero pueden matar 2000, 3000 pollos diarios y nadie se despeina por eso. Pero
y si se trata de un ser humano, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todos los demás seres, Dios simplemente los creó. Creó las plantas, creó las aves, creó los peces, creó los mamíferos, simplemente los creó. Pero cuando creó al ser humano, dice la Escritura que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que marca la diferencia. Que el ser humano lleva la imagen de Dios. La vaca no tiene la imagen de Dios. El pescado no tiene la imagen de Dios. El cangrejo no tiene la imagen de Dios. El ser humano es el único que tiene la imagen de Dios. Y la imagen de Dios significa que las cualidades morales de Dios están en el hombre. Pero vea, ¿a dónde se recibe la imagen de Dios? Dice la Biblia, el libro de Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dónde se recibe la imagen y la semejanza? En la creación. Es decir, que todo ser humano que existe tiene la imagen y la semejanza de Dios. No lo tiene solamente el que ha creído. El creyente nacido de nuevo tiene la imagen de Dios. Pero el incrédulo y que rechaza el mensaje del evangelio, como es creación de Dios, también tiene la imagen de Dios. Y eso es lo que hace que el ser humano, al poseer la imagen de Dios, tenga cualidades que no tiene ningún otro ser, como la razón, la creatividad, la voluntad, las emociones, la personalidad. Todo eso son elementos exclusivos del ser humano. Y por eso la vida debe ser respetada. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano posee un valor que es sagrado. Ese ser humano podría ser un pobre diablo, podría ser un miserable, pero sigue teniendo la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, su vida continúa teniendo valor. Y Dios no quiere que se mate al ser humano. De ahí es de donde los cristianos hablan de el carácter sagrado de la vida. Y de esta palabra se desprenden una serie de elementos éticos del cristianismo. Probablemente usted ha escuchado que la posición de la iglesia cristiana es en contra del aborto, es en contra de la eutanasia, es en contra de algunas técnicas de fertilización. Pero la gente solamente lo sabe. Pero ¿cuáles son las bases bíblicas? ¿Cuál es la base teológica para que el cristiano rechace el tema del aborto, de la guerra, de la eutanasia, de la pena de muerte? ¿Cuál es la base? La base es entender lo que estoy diciendo, el carácter sagrado que tiene la vida humana. El problema es que la vida humana, por causa del pecado, se desvaloriza mucho. Y uno puede decir,
Y es una verdad, y esta es la base bíblica, que la vida del ser humano es sagrada. Y ya le dije que eso no importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si vive en Europa o si vive en África. El carácter de la vida sagrado lo tiene todo ser humano y vale igual todo ser humano. Pero el mundo no actúa en relación a eso, porque precisamente las bases de cómo el mundo está organizado no son bases cristianas. Porque si de verdad se considerara sagrada la vida humana, habría muchas cosas que se harían y otras tantas que no se harían. Si la vida se considerara sagrada en nuestra sociedad, por ponerle un ejemplo, ¿cómo cree usted que ayudarían a las personas enfermas? Si hubiese la mentalidad que la vida humana es sagrada, se empeñaría el mejor esfuerzo. Los presupuestos gubernamentales irían enfocados hacia la atención y preservación de la vida humana en la mejor calidad posible. Pero eso implica alimentación adecuada, nutrición, agua adecuada para beber, acceso a ella, vivienda propia. Digo propia no necesariamente que sea el propietario, sino que en el sentido de vivienda adecuada. Si se apreciara la vida humana y se la tuviese como sagrada. Pero como no es así, usted sabe que a muchas personas simplemente no se les atiende. Ahí llegan las personas al hospital y los médicos saben de antemano que no se podrá atender a todos, porque no alcanzan, no hay los recursos, no hay las camas suficientes. Entonces, ¿qué hacen? Escogen a los menos graves, perdón, a los que están más graves, a los más delicados. A ellos los escogen. Oiga, bueno, eso es una realidad, ¿no? Pero quiero contarle que una hermana me contaba que y le iban a intervenir quirúrgicamente. Y entonces sucedió que eran 20 o 21 mujeres que iban a operar de lo mismo que la iban a operar a ella. Y todas eran, se lo voy a decir, de cálculos biliares. Y entonces usted sabe que estos es un padecimiento sumamente doloroso. El cálculo en la vesícula es sumamente doloroso. Y ahí estaban todas las señoras que iban a operar al día siguiente, y todas esperando que les dieran un analgésico para el dolor, porque ya no aguantaban. Y ella me dice, mire, a mí me dolía, me dice, pero ella es una hermana que aunque le duele el alma no dice nada, no se queja. Pero me dice, ahí habían otras señoras que estaban gritando de dolor, cuando de repente aparece la enfermera y le dice, bueno, señoras, vamos a rifar la inyección. Y todas creyeron que era broma, pero ella no era broma. Comenzó a entregarle un papelito a cada una. Y entonces todas le dijeron, oiga, ¿y qué está haciendo? Y la enfermera dijo, es que solo hay una dosis para una persona. Y eran 20 o 21, no me recuerdo ahorita, pero pongámosle que eran 20, ¿va? Para poner la cantidad menos. Y solo había una dosis. Entonces dijeron, esto es lo que hacemos siempre, lo rifamos y la que la gana se le pone y las demás que se aguanten. Y entonces esta hermana asumió como cierto liderazgo y dijo, no, ¿para qué la va a rifar? Ella dijo, me dijo, en mi caso, aunque sentía que se le partía el alma, pero ella dijo, mire, para mí, póngase lo mejor a esa viejita que ella se está muriendo ya. Y cuando ella dijo eso, las otras dijeron, sí,
póngaselo a ella. Bueno, y todas accedieron y todas cedieron su derecho. Y mire, póngaselo a esa señora. Y a esa señora se lo pusieron. La pregunta ¿es eso considerar sagrada la vida humana? Obviamente que no. Significa que la enseñanza de Dios, la enseñanza del Evangelio es algo que no ha calado en nosotros. Y algunas veces ni siquiera ha calado lo suficiente en los que decimos creer al Evangelio y ser seguidores de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas, por ejemplo, con este tema de la violencia, hay gente que se cansa y tienen toda la razón de cansarse. Y sobre todo jóvenes, porque jóvenes son los que normalmente me lo dicen, pero así claramente. Quizás le va a sorprender, pero a mí ya no me sorprende porque varios me lo han dicho. Pero hay hermanos que me dicen, mire, yo ya me cansé. Y me dicen, mire, ahí donde yo vivo, las pandillas tienen todo el control. Y mire, solo son unos poquitos y yo los conozco todos. Y me dice, yo lo que puedo hacer es comenzar a matarlos uno por uno. Lo único que quiero es que usted me diga que sí lo puedo hacer. En serio, hermanos. Bueno, hay otros que no son tan claros como él, ¿verdad? Pero a veces dicen, no, si el remedio sería que los metan a todos a una cárcel y que le den fuego y que los maten, así como hacen en Honduras. Hay gente que cree que esa es la solución. Bueno, por eso Honduras es actualmente el país más violento del continente, por ese tipo de medidas. Pero como hay gente que eso no entiende, entonces se está dejando llevar solo por el impulso. Y entonces hay gente que dice, si esos son cucarachas, esos son animales, dice, esos son perros, dice, ellos no merecen vivir, son basura, dice. Esas son las palabras que utilizan creyentes. Y es cierto que no son angelitos, pero eso no quita que la imagen de Dios está en ellos y que su vida continúa siendo sagrada. Y usted puede decir, pero mire, ¿y cómo va a ser si ellos han matado a 20, a 30? Sí, pero eso no les roba la imagen de Dios que tienen en su vida. Esto significa que no hay asesinato que se pueda justificar. Y para el cristiano, el no mates se convierte en la norma sobre la cual él va a regir muchas de sus decisiones y de sus posiciones éticas. Por eso, solo quien entiende esto, solamente quien entiende el carácter sagrado de la vida humana y que en cada ser humano está la imagen de Dios, solo quien entiende eso es quien podrá interpretar la preocupación ante una situación como la que se vive en nuestro país, donde hay un irrespeto absoluto a la vida humana. Y no le estoy hablando de ahora o de los últimos 10 o de los últimos 20 años. Ha sido un irrespeto a la vida humana espantoso por décadas, que pasa por grandes matanzas. Y no solo le estoy hablando de las de la década del 80, le estoy hablando de 1932 y otras que siguieron antes y después de ella. El irrespeto a la vida humana es una cuestión cultural nuestra. El ser humano busca solucionar las cosas por vía de la violencia, por el asesinato. Y vea que cómo son las cosas. Los países donde las armas son de curso legal y casi todas las personas están armadas, es donde menos asesinatos hay. Un ejemplo de eso es Suiza.
Suiza es famosa por su neutralidad, pero neutralidad no significa desarme y menos significa pacifismo. Porque sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial y aún en la Primera, Suiza fue neutral. Pero eso no significa que no se metió o que no tenía armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, igual Suiza derribó aviones del lado de los aliados y del lado del eje. O sea, cualquiera que se atreviera a entrar en el espacio aéreo suizo, abajo. En Suiza, las armas son de libre circulación. Todas las personas las tienen en casa. Pero, ¿por qué no las usan? ¿Por qué no hay asesinatos? Porque recuerde que es un país protestante, en donde la cultura cristiana ha permeado y han llegado a entender que hay que respetar la vida humana. Mire, en una ocasión platicaba con unos pastores estadounidenses y ellos me preguntaban sobre la situación de violencia en el país y yo les explicaba cómo estaba la cosa. Y llegó el tema de las armas. Y entonces yo les decía, si la casi totalidad de asesinatos que se cometen en El Salvador es por armas de fuego. Bueno, ahí terminó la plática, pero después de que ya el grupo se desarmó, un pastor que él es de Texas. Y en Texas la gente usa armas, pero las usan de adorno. Así como les gusta usar sombrero y usan botas, aunque nunca se han subido en un caballo, solo en carros se suben, pero es tradición de ellos. Así andan armados. Y él me decía esto, fíjese, es un pastor de una iglesia evangélica cristiana, de estadounidense. Pero él me decía, hermano, me decía, fíjese que yo calculo, me dice, que en mi iglesia, que tiene más o menos unos 200 miembros, yo calculo, me dice, que cada domingo, más o menos, me dice, llegan de 30 a 35 hermanos con sus armas al culto. Para nosotros eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que yo venir al culto con un arma, con una pistola, con una escuadra? Pero ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos es un adorno. Así como usted puede traer un llavero colgando de la bolsa y el llavero ahí dice a saber qué, y usted anda luciendo su llavero. Otros lucen la hebilla, ellos lucen su arma. Pero lo que le quiero decir es esto. Él me decía, jamás ha habido ningún incidente violento en la iglesia, nunca. Y andan con sus tiros y todo, o sea, no es solo la pistola, la andan cargada y todo, con su seguro, ¿verdad? Pero la andan cargada. Pero es una cuestión cultural, es un adorno nada más. Así como que alguien al carro le pega cachos o lo que quiera ponerle. Pero igual ellos de adorno usan un arma y así van a la iglesia. En la mano llevan la Biblia y en la otra llevan la gran pistolona. Pero es simplemente un adorno. Y él me decía, nunca ha habido ningún incidente. Él me lo decía en relación, o sea, para él no tiene nada de malo que la gente en El Salvador use armas. Lo que no entiende es que por qué la usan para matar. O sea, porque ellos la usan, tradición de siglos, hermanos, y ellos no matan. Es solo una cuestión de diversión, que tal vez un fin de semana se van a un polígono de tiro, van al campo a tirar como diversión, pero jamás se les va a ocurrir matar a otro. Entonces, vivimos en una situación tan violenta en donde una persona que anda armada va a matar, o lo van a matar con su misma arma, ¿no? Porque eso es lo que indican las estadísticas.
que la persona que anda armada en nuestros países estadísticamente tiene mayores posibilidades de ser asesinado con su misma arma que si no anduviese armado. Entonces, hay gente que dice: no, mire, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero también creo en esta, dice. Y andan el arma, y ellos creen que el arma les protege y no saben que las estadísticas muestran lo contrario, que quien anda armado anda más expuesto a que lo asesinen y con su propia arma. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es enseñar, persuadir acerca del carácter sagrado de la vida. Pero el carácter sagrado de la vida no solamente es en el sentido que usted diga: yo nunca he matado a nadie, yo nunca he matado a nadie. Yo le creo, pero tiene que ir más allá, porque el respeto a la vida humana no solo es que no le mato, sino que también debe implicar que a esa vida yo tengo que hacer lo que está de mi parte para que pueda vivir realmente como ser humano. Porque no es vida de ser humano vivir en un lodazal. En estos días, hermanos, que nunca para de llover, hay gente que vive bajo plásticos, pedazos de lámina y de madera, donde el agua le está cayendo constantemente. Y como ya llevan 2 días, creo que van sin parar de llover, y según el pronóstico faltan 2 días más, se les vuelve lodo el piso, porque es de tierra, y esa agua está cayendo sobre ancianos, sobre niños, sobre bebés. Esa no es la dignidad de la vida, del carácter sagrado de la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos en los demás. Entonces, el no matar o el no mates no solo significa no quitar la vida, que definitivamente no hay que hacerlo, sino que también implica el proveer los elementos necesarios para que la vida humana sea posible en su característica de vida humana, porque no se trata de pollos, ni de cerdos, ni de gallinas, se trata de seres humanos que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Es la iglesia quien le corresponde. Y si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Me va a decir que la alcaldía, me va a decir que los políticos. Estamos hablando en serio, hermanos, no estamos bromeando, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Esa es la iglesia. Y por eso es que la iglesia debe empeñar su esfuerzo. O sea, para aquellas personas que todavía preguntan, por ejemplo, ¿y por qué la iglesia hace ayunos por el cese de la violencia? Mi hijo, ¿y entonces usted en qué ha creído? ¿Qué tipo de Dios tiene? ¿No ha leído la Biblia? ¿No conoce el Evangelio? ¿No conoce que Dios ya expresó su deseo diciendo: no mates? Y no es el deseo de Dios que haya muerte. Tal vez usted se conforma y dice: no, pero si yo nunca lo he hecho. Pero recuerde que Dios no solamente desea que nosotros no hagamos las cosas, Dios también desea que nosotros le estorbemos el pecado a otras personas. Cuando el sacerdote Elí, allá cuando Samuel, el profeta, sacerdote y juez de Israel, era un niño, fíjese que Elí, el sacerdote, él no era mala gente, él no era perverso, él no era pecador, él no era un sinvergüenza. Los hijos de él eran la calamidad. Pero el día que Dios mató por malvados a los hijos de Elí, también mató a Elí. Y Elí podía decir: no, pero ¿y yo qué he hecho? Él no había hecho nada. Sus hijos eran ladrones, inmorales, cometían
pecados sexuales con las personas que llegaban al templo a buscar a Dios, y ellos venían y se acostaban con estas mujeres. Elí nunca hizo nada de eso. Pero ¿qué fue lo que Dios le recriminó? Le dijo: porque tú nunca les estorbaste el pecado a tus hijos. Entonces, vea, Dios no solamente espera que nosotros no cometamos pecados, también espera que estorbemos a otros de cometer pecado. Y Dios no quiere que matemos, pero también quiere que estorbemos a otros que sigan matando. Y por eso es que la iglesia tiene que estar interesada en este tipo de problemas, en el ayuno, en la oración, pero también interesada en las formas reales de solución al problema. Una cuestión fundamental, hermanos, solo por mencionarle algo, el tema de la ley de armas. En nuestro país la ley de armas es una desgracia. La ley de armas en nuestro país dice que usted solamente puede comprar un arma una vez al año. Eso dice la ley de armas actual que hay en nuestro país, que usted solamente puede comprar un arma nueva al año, pero el otro año puede comprar otra, ya tiene 2, y el siguiente año puede comprar otra, ya tiene 3, y si eso lo ha venido haciendo en los últimos 12 años, ya tiene un arsenal en su casa, y es legal totalmente, y puede comprar casi cualquier tipo de arma. Hay en nuestro país unas armas, son unas escuadras. En México le llaman matapolicías, le llaman, porque son unas escuadras cuyo tiro puede penetrar blindaje. Lo usan los narcotraficantes. Esa arma no existía en el país y fueron traídas unas pocas, como unas 4 o 6, para protección del presidente. Eso fue hace algunos años atrás. Pero sucede que esta pistola se puede desarmar y se le puede cambiar el cañón y ponerle uno de calibre inferior. Entonces la traen como un arma de calibre pequeño. Pero es tan fabulosa nuestra ley de armas en el país que dice que también se pueden traer accesorios. Entonces, por aparte, compran el calibre matapolicías. Entonces, ¿qué hacen aquí? Ya tienen las dos partes, le quitan el calibre pequeño y le ponen el cañonón. Y entonces, hoy sucede que cualquier persona la puede comprar. Una barbaridad de arma. Entonces, solo es una pregunta, ¿no? ¿Debería la iglesia preocuparse porque en nuestro país haya una ley de armas que responda a la realidad que estamos viviendo? Una vez yo le pregunté a un diputado que trabaja precisamente en la comisión de eso, de armas de la asamblea, y yo le dije, mire, le dije, y aquí en el país, por ejemplo, un fusil, le dije, un M16 que funcione, le dije, ¿en cuánto se puede comprar? Y él me dijo, depende, me dice, si usted lo quiere limpio o lo quiere manchado, me dijo. Entonces le dije, ¿y manchado qué es? Manchado, me dice, es que ya lo usaron para matar a saber a cuántos, me dice. De que si lo agarran a usted con ese fusil, le van a imputar todos los crímenes que se han cometido con ese fusil. De por un manchado, me dice, 10, 15 dólares. Un M16. Ahora, y si yo lo quiero limpio, le digo, es decir, que no tiene antecedentes penales. Ah, no, me dice, ya es un poco más caro. Ya puede costar 150, 200 dólares. Si usted tiene ese dinero, lo puede comprar. Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia debería preocuparse por eso? La iglesia, que es la defensora de los intereses de Dios. O sea, porque Dios puede descender del cielo
y en una nube de gloria llegar a la asamblea y decirle a los diputados: no sean bárbaros, compórtense como la gente. Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer, porque para eso nos ha dejado a nosotros acá, para que nosotros hablemos a nombre de Él. Claro, hay muchos que se limpian las manos fácilmente y dicen: no, nosotros lo que tenemos que hacer es orar a Dios. La oración es la solución. Bueno, hay personas que así piensan. Menos mal que no pensó así Pablo, no pensó así Juan el Bautista, no pensó así Jesús. Los tres terminaron muertos, pero marcaron la historia, hicieron algo para Dios. Entonces, el no mates se convierte en un desafío para nosotros. Entonces tú, como hijo o hija del Dios cuyo deseo es no mates y que se respete el carácter sagrado de la vida humana, ¿qué vas a hacer? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y así, con nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros amigos o amigas que han escuchado y ahora se dan cuenta que el evangelio no es solamente una cuestión de religión, de iglesias, de Biblia. Esa es una parte del evangelio, pero también hay una responsabilidad que Dios demanda de su pueblo y de aquellos que decimos creer y amar al Dios que es un Dios de la vida. Si hay alguna persona que necesita venir para creer en el Señor, yo le voy a invitar para que en el lugar donde se encuentra se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y cuando usted cree en Jesús, Él le perdona sus pecados, le da vida nueva de todas aquellas cosas que en el pasado mancharon nuestra vida y nuestras manos. A través de Jesús tenemos ahora perdón. Pero no solo eso, en esta conversión Jesús también nos llama para que nosotros seamos sus portavoces y que dejemos conocer a todos el deseo de vida que Dios tiene para los seres humanos. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios, póngase en pie. En este momento, póngase en pie para que podamos orar por usted. Cualquier persona, amigo o amiga que necesita venir al Señor, hoy es la oportunidad para que la gracia de Dios le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona? ¿Hay algún amigo, amiga que necesita venir al Señor por primera vez? Póngase en pie. Venga. Que es el tiempo para no solamente vivir la vida egoístamente, sino que podamos vivirla en función del servicio a Dios y al prójimo. ¿Necesita usted venir? Póngase en pie. Le invito para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es su momento. Puede ponerse en pie. Le animo para que no pierda la oportunidad. O si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse, igual póngase en pie. Venga, vamos a orar. Reconcíliese con el Señor. Él le está esperando con brazos abiertos y tiene para usted una salida, una respuesta. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, hoy es su oportunidad.
venga para que oremos por usted. Hay otra persona que necesita venir. Yo le invito para que no pierda la oportunidad. Muy bien, aquí hay un joven, bienvenido, Dios le bendiga. De este lado hay otro muchacho, bienvenido también. Otra persona más que necesita venir. Venga, vamos a orar. Hay perdón en la sangre que Jesús virtió. Alguien más que necesita venir. Hago la última invitación si hay otra persona que necesita venir al Señor por primera vez, o si se va a reconciliar, pase en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que aproveche esta oportunidad, únase con estas personas y reciba a Jesús en su corazón. Oremos. Señor, gracias te damos por estas vidas que están aquí al frente, por las personas que vienen para entregarse a ti. Y lo mismo te rogamos por aquellos que a través de la televisión o la radio están recibiéndote como Salvador. Padre, te rogamos que produzcas en ellos un nuevo nacimiento. Enséñales tus caminos de paz, tus caminos de reconciliación, tus caminos de respeto a la imagen tuya que está en cada persona, en cada ser humano, grande o pequeño, niño o anciano, hombre o mujer. Permítenos, Señor de gloria, vivir conscientes de tu deseo hacia nosotros y de la función que nos has dejado de ser sal, luz del mundo. Un mundo que padece en muerte, en venganzas, en odio, en asesinatos. Pero que podamos, Señor, ser esa ciudad asentada sobre el monte, para que todo mundo tenga así una referencia ética de lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo. Permítenos, Señor, ser valientes. Permítenos poder vivir de manera que honremos tu palabra y tu voluntad hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.